Hola a todos, mi nombre es Ángel Huanca Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Boliviana. Mi persona les detallará acerca del proyecto para la materia de análisis estructural 2, que consiste en el cálculo de una cercha. El contenido que vamos a desarrollar será una pequeña introducción, unos antecedentes, unos objetivos general, unos objetivos específicos, el cálculo de estructura tanto manual como haciendo el uso de un programa. Para el cálculo manual vamos a desarrollar el dimensionamiento de la estructura, el grado hiperestático, los esfuerzos debido a la carga muerta, los esfuerzos debido a la sobrecarga de nieve, los esfuerzos debido a la sobrecarga de viento tanto en izquierda como en derecha, los esfuerzos máximos en los elementos estructurales. Para el uso del programa vamos a, igual que el anterior, vamos a dimensionar la estructura y vamos a realizar todos los estados de carga que se detallarán en el cálculo manual. También será la evaluación de los esfuerzos máximos en los elementos estructurales de la cercha. Como una pequeña introducción, vamos a decir que la cercha es una estructura que aprovecha la estabilidad geométrica inherente de los triángulos para disminuir uniformemente el peso y manejar las tensiones y compresiones cambiantes. La cercha utiliza una red de triángulos que se unen de modo que la presión y la tensión que se aplican a los puntos de las esquinas o nodos para tomar ventaja de su estabilidad para soportar una estructura. Gracias a la conexión de una serie de cerchas juntas se puede transferir de forma segura enormes cargas de peso a vigas, a muros de carga o directamente al suelo. La cercha que se evaluará y calculará será de tipo Pratt para una luz de 14 metros y una altura de 2 metros. La cercha tipo Pratt es una estructura a dos aguas cuyas barras verticales trabajan a compresión, mientras que las diagonales lo hacen a tracción. Se caracteriza por tener diagonales perpendiculares a la cuerda superior y a la cuerda inferior en tensión. Es una de las más empleadas para techos. Este tipo de armadura se puede utilizar para sostener techos o puentes. Como objetivo general se calculará los esfuerzos de los elementos de la cercha tipo Pratt para obtener los esfuerzos máximos tanto como tensión y compresión. Como objetivos específicos, lo primero que haremos es calcular la cercha por el método manual, calcular la cercha con el uso del programa, cual yo lo voy a desarrollar con robots estructural. La evaluación de los esfuerzos máximos de tracción y compresión de los elementos de la viga. Para el cálculo estructural, lo primero que vamos a hacer, cálculo manual. El primer paso que vamos a tomar es el dimensionamiento de la estructura. Como he mencionado anteriormente, es una cercha tipo Pratt de 14 metros de luz y 2 metros de alto. Luego vamos a calcular el grado hiperestático, que para este cálculo y para todos los demás se asumirá que en la parte izquierda hay un apoyo fijo y en la parte derecha hay uno móvil. Esta cercha cuenta con 11 nudos, 19 elementos, número de acciones que son 3 y número de ecuación de la estática que también son 3. Para calcular el grado hiperestático debemos conocer el grado hiperestático externo y el grado hiperestático interno. El grado hiperestático externo es igual al número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática, cual tenemos que el número de reacciones son 3 y el número de ecuaciones de la estática también son 3, igual a 0. Número, o sea, el grado hiperestático interno va a ser igual al número de elementos menos 2 veces el número de nodos más el número de ecuación de la estática, cual tenemos número de elementos 19 menos 2 por número de nodos que son 11 más el número de ecuación de la estática que son 3, que nos da un resultado igual a 0. Para el cálculo del grado hiperestático es la sumatoria del grado hiperestático externo y interno. En ambos dio 0, así que es una de grado hiperestático igual a 0. Podemos asumir que también es una estructura isostática.
Los esfuerzos debido a la carga muerta. Para la estimación de la carga muerta en la cercha se tomó en cuenta el peso específico del material y el volumen debido a las dimensiones de las secciones transversales de los elementos de la cercha, obteniendo el siguiente estado de cargas. A la carga muerta yo voy a asumir que lo voy a nombrar como estado de cargas 1, en el cual se tomó en cuenta cargas puntuales en los nodos superiores de 378 kilogramos y en los extremos de 189 kilogramos. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de las reacciones, en el cual hemos tomado en cuenta el número de reacciones, sumatorio de momentos en A, perdón, para obtener la reacción en G, que es igual a 1134 kilogramos. Y luego se hizo la sumatoria de fuerzas en Y para obtener la reacción A, que nos da igual el mismo resultado de 1134. Para el cálculo de los esfuerzos en el elemento de la cercha, he optado por el método de los nudos, que es un poco más explícito. El método de los nudos consiste en separar cada nudo y luego evaluarlo aparte. Para el nudo A, como podemos observar aquí, hemos separado todas las fuerzas actuantes en el nudo A. Y luego hemos hecho una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en X, según lo que más convenga hacer primero. Lo mismo se realizó para el nudo B y para todos los nudos en elementos del cercha. También se tomó el esfuerzo debido a la sobrecarga de nieve, que para la estimación de la sobrecarga de nieve en la cercha se tomó en cuenta el peso de la nieve, que es 40 kilogramos por metro cuadrado, distribuido en toda la superficie de la cubierta, obteniendo el siguiente estado de carga, que es el estado de carga 2, que al igual que el anterior, se cargó fuerzas puntuales en los nodos superiores de 374 kilogramos y 187 kilogramos, que igual que el anterior, para su resolución se tomó el cálculo de reacciones en la sumatoria de momentos en A para obtener la reacción en G, y para obtener la reacción en A se hizo la sumatoria de fuerzas en Y. Para calcular los esfuerzos en los elementos de la cercha se hizo también el método de los nudos, que al igual que el anterior se separó cada nudo con todas sus fuerzas actuantes y se hizo una sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Podemos observar aquí el cálculo para cada nudo. Ahora, para los esfuerzos debido a sobrecarga de viento, para la estimación de la sobrecarga de viento en la cercha se toma en cuenta la velocidad del viento sobre las superficies laterales de la cercha, obteniendo el siguiente estado de carga: 3 y 4. Para la sobrecarga de viento en la izquierda se consideró el estado de carga 3, que es que son cargas que van directamente perpendiculares a la cubierta. 150 kilogramos de 75.2 kilogramos en la parte izquierda. En la parte derecha también, porque igual actúa, tomó unas fuerzas de 84.2 kilogramos y 42.10 kilogramos. Y se tomó un cálculo de reacciones sumatoria de momentos en A para obtener la reacción en C, de 294.512 kilogramos. Se hizo la sumatoria de fuerzas en Y para obtener la reacción vertical en A, que nos dio de 382.208 kilogramos. Como son ya cargas inclinadas,
y que salen de la estructura, también habrá una reacción en el fijo, reacción vertical, lo cual no sucedía en el otro, ya que todas las cargas eran verticales. Entonces, para la reacción en A se realizó la sumatoria de fuerzas en X. Va a obtener la reacción horizontal en A, que nos dio de 54.558 kilogramos. Para que igual que el anterior se utilizó el método de los nodos evaluando aparte con todas las fuerzas que actúan en cada nodo. Podemos ver que se desarrolló para todas. Y es un cálculo similar que se hizo para sobrecarga de viento a la derecha, obteniendo el estado de cargas 4, que es prácticamente lo inverso al anterior. En la parte derecha habrá fuerzas actuantes perpendiculares a la cubierta de 150.4 kilogramos y de 75.2 kilogramos. Y en la parte izquierda de 84.2 kilogramos y 42.10 kilogramos. Para el cual se igual la sumatoria de momentos en A para obtener la reacción en G, que en la reacción en G en este caso nos dio de 382.8 kilogramos, y la reacción en vertical en A nos dio de 294.512, y la reacción horizontal en A de 54.58, pero saliente de la estructura. Cercha. Para su cálculo igual usamos el método de nodos, igual que el anterior. Se evalúa para cada punto y con eso estimamos la siguiente tabla, que son los esfuerzos máximos en los elementos estructurales. Debido al cálculo manual, los esfuerzos de carga muerta, los esfuerzos a sobrecarga de nieve, a la sobrecarga de viento tanto a la izquierda como a la derecha. Y con eso obtenemos los esfuerzos máximos en cada elemento, debido a todos los esfuerzos que consideramos. Para el uso del programa. El programa para su elaboración de cálculo es Robot Estructural, el cual eligió mi persona, en el cual se diseñó la serie tipo PLAT y se aplicó las mismas cargas como la carga muerta, la sobrecarga de viento, la sobrecarga de nieve, el cual vamos a detallar un poco más interactivo en el programa. Modelado hemos trazado la tipo PLAT en el programa con 14 metros de luz y una altura de 2 metros. Luego vamos a ver el estado de cargas 1, en el cual se modeló los mismos cargas que pusimos en el cálculo manual, explicando cómo lo hicimos, pero ya desarrollados con el programa, el cual nos dio ya los esfuerzos axiales en cada uno de los elementos. Se hizo lo propio para la sobrecarga de nieve, colocando las fuerzas puntuales en los nodos superiores, y luego el programa nos dio las siguientes fuerzas axiales. Lo mismo se hizo para la sobrecarga de viento a la izquierda y la sobrecarga de viento a la derecha. Una vez modelada la estructura o la cercha, lo que se debe hacer es calcular, y luego podemos ir directamente a los resultados, que para obtener los esfuerzos en la cercha debemos irnos a esfuerzos y nos va a mandar la siguiente tabla, la misma de aquí.
en la cual nos va a dar los esfuerzos axiales, los esfuerzos cortantes y los esfuerzos de momento para todos los elementos de la cercha. Ya con eso podemos irnos a los planos, mostrando las cerchas y sus dimensiones. La cercha con todos los estados de carga, debido a la carga muerta, a la sobrecarga de nieve, a la sobrecarga de viento a la izquierda, a la sobrecarga de viento a la derecha también. Y también se puso en el plano los esfuerzos que existen en la cercha, en todos los elementos de la cercha. Ya con eso se diseñó cada una de las dimensiones de las secciones transversales de la cercha para obtener la fijación de cada uno. Y eso es todo. En esto consistiría el proyecto de mi persona para el proyecto de análisis estructural 2, una cercha tipo PRA de 14 metros de luz. Gracias.